Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre, si se mantienen también como siempre desde el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias, escuche La Linterna por si acaso. Hoy es jornada de descanso en el Mundial y aquí está La Linterna encendida por si acaso. Claro que sí. Dicen los del tiempo que va a hacer un poquito menos de calor. De hecho, dice Alcina, nuestro hombre del tiempo, que está haciendo un poquito menos de calor que otros veranos, aunque nunca se sabe cuándo llega esa lengua de fuego que viene de abajo, del sur. Pero en fin, dice que menos calor, más tormentas en el norte, especialmente este fin de semana. Ojo en Galicia, en Asturias, en Castilla y León, también en Extremadura. Ojo con las tormentas que después del calor descargan de forma intensa. En estas horas, la intensidad y la tensión se han cortado con un cuchillo afilado en el seno de la Unión Europea, en el Consejo Europeo dedicado a la crisis migratoria, que en realidad tuvo un momento de alta tensión en el año 2015, pero que ahora ha rebrotado con motivo del cambio de gobierno, especialmente en Italia, que es uno de los pilares de la Unión Europea. Un gobierno de antipolítica, de extrema derecha, xenófobo y racista. Ni siquiera la crisis del euro, de la que acabamos de salir, fracturó tanto a los socios europeos como lo está haciendo la inmigración. Europa está muy dividida entre aquellos países en los que ha aprendido la xenofobia, el racismo, frente a aquellos que defienden todavía algunos valores universales que sirvieron para fundar esta idea de la Europa unida y solidaria. La democracia liberal se vuelve a enfrentar al populismo y de nuevo pasa la fractura por Alemania. ¿Qué es lo que ha estado solventándose en esta crisis? ¿Cómo ayudar a Alemania a que el gobierno alemán no caiga? Alemania, que podría caer del lado del bloque de países que propugna una solución dura, el cierre de fronteras, la expulsión masiva de inmigrantes. Ahí está Italia, Austria, los países del este como Hungría, Polonia, Chequia, Eslovaquia, cuyas poblaciones, especialmente estas últimas de países del este, no han visto en la Unión Europea el paraíso que les prometieron después de la caída del muro soviético. En cambio, se han contemplado, especialmente desde 2015, con la guerra en Siria, la masiva llegada de refugiados sirios, que la Europa sin fronteras era un espacio abierto, que a falta de una política común que invierta en el origen y actúe en ayuda de aquellos que lo necesitan, les ha defraudado. Esta Europa, que nace después del desastre de 2 guerras mundiales, vuelve a arrimarse al nacionalpopulismo, al racismo y a la xenofobia. Y el Consejo Europeo de Bruselas ha tratado de poner un dique, de salvar al gobierno de Merkel, ya que una parte de su coalición, porque es un gobierno que está en coalición con la socialdemocracia, pero el propio partido de Merkel tiene la derecha conservadora de Baviera como tradicional aliado. ¿Y qué está pasando en Baviera? Pues que hay elecciones regionales en el Länder, en la autonomía de Baviera, para entendernos, en octubre. Y el partido gobernante, los socialcristianos de la CSU, que son los socios del partido de Merkel en el resto de Alemania, pues ven cómo las encuestas le dan más votos a Alianza por Alemania, que es la extrema derecha alemana racista y xenófoba. Y entonces el gobierno de Merkel se tambalea porque su socio quiere un cambio en la política de inmigración, política de fronteras abiertas de la canciller Merkel a raíz de la crisis siria. Hay elecciones regionales en ese poderoso Länder alemán en octubre y la solución no es una solución conjunta, ni siquiera hay una política migratoria única en la Unión Europea, es que haya acuerdos bilaterales. Y por ejemplo España, también Grecia, aceptan a cambio de ayuda económica de Alemania recibir a inmigrantes demandantes de asilo que entraron, por ejemplo, desde España y acabaron en Alemania. De manera voluntaria, los estados se comprometen, por ejemplo España, ya veremos, a abrir campos de acogida, que serían en territorio europeo, claro, en el territorio de la Unión, pero quien entre en ese campo de acogida está no en España, aunque esté en España, sino en territorio de la Unión. Y a partir de ahí se ve quién es, si se le devuelve a su país de origen o se le acepta y se le distribuye bien en España o en otros países que estén por la labor. Pero aquí nadie está por la labor de nada. En el fondo, esto es lo mismo que los centros de internamiento que hay en España, pero bajo la bandera de la Unión Europea y por iniciativa voluntaria de España, si es que España hace esto. No hay nada nuevo en el Consejo Europeo, salvo un poco más de comunicación entre los países miembros y una operación política para salvar el gobierno alemán, porque ya lo que le faltaba a Europa es que cayera el gobierno alemán por la crisis migratoria. Por eso les digo que Europa no se rompió por el euro, pero por la inmigración sí se tambalea. También se abre la puerta, después de este Consejo Europeo, a la acogida de inmigrantes en terceros países, por ejemplo en el norte de África. Centros de acogida que financiaría la Unión Europea. Lo que no hay, pues un plan de inversión general en África que permita a todas aquellas personas que intentan venir quedarse allí porque allí tienen algo con lo que vivir. Un plan de inversión
que abarca muchas cosas, pero ese plan de inversión no son los 500 millones de euros más que han puesto. Eso no es nada. España ha echado una mano al gobierno de Angela Merkel, lo ha hecho el presidente Sánchez. Es que la canciller Merkel está agradecida de este gesto de solidaridad. Así me lo trasladó cuando cerramos el acuerdo y ahora estamos pues pendientes un poco de afinar los detalles del mismo. Pues afortunadamente Sánchez está en buena sintonía con Merkel, como estaba el presidente Rajoy, y cuando estaba Rajoy en el gobierno, Merkel era la mala de Europa, ¿se acuerdan ustedes? Era la austericida. Y ahora es quien se la juega, porque Merkel se la ha jugado en la defensa de una Europa abierta y solidaria frente al populismo. Y está bien que España esté a su lado, pero es la misma que recibía todos los insultos, por ejemplo, de el Partido Socialista dirigido por Sánchez. Es lo que tiene llegar al poder, ir haciendo una colección para el álbum de fotos. Yo me hice una foto con Merkel. Sánchez cierra así la semana en la que está abonando el futuro, está invirtiendo en su futuro. Sí, está pagando los servicios prestados al separatismo vasco y catalán, pero está pensando en el futuro. Entre el diálogo y la bronca, este gobierno escoge el diálogo. Pero eso no significa que no seamos firmes en la defensa de la reputación internacional de un Estado social y democrático de derecho como es el español. Por tanto, entre la bronca y el diálogo, diálogo. Pero quien dialoga precisamente es quien tiene convicciones firmes. Si nos quedamos en la coyuntura, si nos quedamos en el corto plazo, creo que estaremos haciendo un flaco favor a todos aquellos, que yo creo que es la inmensa mayoría de catalanes y del conjunto de españoles, que quieren pasar página de esto y quieren tener una relación mucho más normal, que es la que precisamente está en la calle. Lo que ocurre en la calle es lo que tiene que pasar en la política. ¿De verdad que lo que ocurre en la calle es lo que tiene que pasar en la política? ¿De verdad? ¿Vale para todo? ¿Vale también para el asunto de la inmigración que estábamos antes analizando? En la calle de muchos países europeos dicen que cierren las fronteras. Sánchez se olvida, además, de los votantes constitucionalistas que se atrevieron a parar el golpe sacando la bandera o en su balcón o de manifestación, que estaban en la calle. Sánchez ha pasado de llamar Le Pen a Torra, presidente de la Generalitat, a acusar al PP de ser el responsable de la fractura en Cataluña. El único responsable es el independentismo, el supremacismo. Sánchez ha roto a los constitucionalistas con esta acusación, que no tiene otro fin que hacerles la rosca a los independentistas catalanes para que le sigan votando. ¿Qué es lo que están haciendo esta tarde? Hacerles la rosca a los independentistas catalanes y vascos para que le voten al nuevo presidente de Radio Televisión Española, que es el que quiere poner Pablo Iglesias. Porque aquí está Sánchez a todo. Está sembrando. Sánchez ha pactado con Podemos su cuota de poder y tanto Esquerra como el PNV quieren meter la cuchara. Y los nombres que se han barajado en estas horas han ido cayendo al suelo uno tras otro. Y en eso están. Pero la Radio Televisión Pública, Sánchez se la entrega a Pablo Iglesias. Y la incontinencia verbal de Pablo Iglesias ha parado la operación y han levantado las cejas los de Esquerra y el PNV y han dicho, ¿y nosotros qué? Ahí tenemos que pintar algo en la Radio Televisión Pública Española, ¿verdad? Por cierto, que Sánchez ha confirmado que viene una subida de impuestos. Bueno, dicho de otra manera. ¿Queremos tener un sistema fiscal de tercera para tener un estado del bienestar de primera? No es posible. ¿O queremos tener unos ingresos fiscales de primera para tener un estado del bienestar de primera? Eso es lo que quiere el gobierno de España. Por tanto, si me habla de solamente un impuesto, pues lógicamente puede ser llamativo, noticiable, pero aquí de lo que estamos hablando es de si abrimos o no abrimos en nuestro país un debate sobre la fiscalidad justa. En menos de un mes, Sánchez ha puesto casi todo patas arriba, casi todo, pero en realidad no solo estaba pagando a quienes le han votado en la censura a Rajoy, sino que les está sumando a una coalición que va desde el PSOE hasta el separatismo catalán y vasco, con Podemos como eslabón. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso, contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias. Colmenarejo. La linterna. El análisis de Javier Fernández Arribas. Hay que atajar el problema de la inmigración y de los refugiados en origen y prevenirlo. Puede ocurrir en la región del Mar Rojo, con varios países pugnando por el control político, económico y militar de la región. Yemen es el ejemplo. Con Irán anda revoloteando la Turquía del recién reelegido sultán Erdogan y Qatar por el conflicto con sus países vecinos del Golfo. Con Emiratos Árabes Unidos está Arabia Saudí y otras monarquías del Golfo y Egipto. El nuevo posible escenario de tensión está en el triángulo Egipto, Etiopía, Sudán, con riesgo de enfrentamiento por el agua y una gran presa. ¿Por qué es tan importante esta zona del Mar Rojo?
por el tránsito del petróleo y el gas del que dependen las economías de estos países y las de los occidentales, y también depende gran parte del comercio mundial. Emiratos ha instalado bases militares en Eritrea, Somalia y Yemen, además de combatir en este país. En Egipto ayuda a luchar contra los terroristas en el Sinaí. Y China también tiene su base en Djibouti. Un peligroso juego de tronos en el Mar Rojo. A esta hora, más información confidencial, linterna confidencial, entre gol y gol. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui? Entre gol y gol, lechuga, bien. ¿Qué tal, Rafa Ribot en Barcelona? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hombre, Rafa, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo, verdad, Fernando? Suerte que nos llama Juan Pablo. ¿Qué de cosas han pasado en España? Y están pasando, porque madre mía, Jáuregui, lo de Radio Televisión Española, ¿eh? A ver, madre mía. Una persona que se acostase y no se hubiese levantado el día que por la culpa del fútbol dejamos este confidencial y no se hubiese levantado hasta ahora, se encontraría con un país desconocido. Goodbye Lenin, eso es la película Goodbye Lenin. Eso es, exactamente. Bueno, ya hay muchas cosas que cotillear, luego las cotilleamos. Esto de Radio Televisión yo lo estoy siguiendo un poco. Desde luego es un culebrón inconcebible. Sí. El señor Iglesias, una vez más, se ha retrotraído a enero de 2016. ¿Te acuerdas cuando salió diciendo, bueno, me conformo con la vicepresidencia, los servicios secretos de Radio Televisión Española, el Ministerio de Defensa Interior? Bueno, pues ahora ya solamente con Radio Televisión. Pero como es un lenguaraz, tú lo has dicho antes, pues se ha precipitado un poco, ha ido anunciando cosas. Se ha cargado la operación. Ha hecho que dos compañeros muy dignos, debo decirlo, que te ofrezcan Radio Televisión Española es una cosa muy digna. Hayan tenido que borrar muchos tweets, claro, para, en fin, se hayan hecho ilusiones. Sí, borrado masivo. Borrado masivo, sí, pero... De las cosas que habían escrito en Twitter. Bueno, esto es, lo entiendo. Sí, hay que tener mucho cuidado si con Twitter. Con Twitter, como tú dices muchas veces, hay que tener mucho cuidado. Hombre, mira Maxim Huerta, ¿dónde está? Porque mira lo que pasa. Entonces, bueno, ahora mismo el tema está muy abierto. Yo creo que no va a salir el señor Gil. Que insisto, que es un compañero muy probo. Porque Esquerra están todas, Rafa, están todas Esquerra, no deja pasar un balón, ¿eh? ¿Y os acordáis de lo que dijo el otro día Joan Tardá en la tribuna del Congreso, eh? Os haremos sudar, damos por congelado el pacto, que les ha durado nada, Nada. Y efectivamente, necesitan poner en valor algo, lo que sea, incluso eso. Sí, tiene que aprender Sánchez que allí donde pone la mano el señor Iglesias, todo se estropea, porque es que esto ha sido entre Iván Redondo, que ya hemos dicho que nos va a dar buenas tardes, jefe de gabinete, sí, porque ha tenido mucho que ver en esto, por si no lo sabéis, mucho. Entre Iván Redondo y Pablo Iglesias, si lo asume como socio y le empieza a entregar parcelas de poder, pues acabará haciendo un descosido muy serio. ¿Añades algo más del gobierno de estos días, de alguna cosa más, Jáuregui? Sí, mira, el 60% de los ministros, de los ministros actuales, no estaban previstos una semana antes, eran otras personas. El 60%. El 60%. O sea, eso de que llevaba 2 años preparando el gobierno y todo esto no es verdad. Vale. Hay un ministro, Pedro Duque, que es, digamos, la novedad más novedosa. Que estuvo anoche con los Reyes en Gerona, por cierto. Sí. Pues Pedro Duque le llamaron la tarde anterior. Así como suena, la tarde anterior. Así que, en fin, muy preparado no estaba. Es verdad que el gobierno, hay que reconocerlo, ha tenido muy buena acogida. Hay 2 encuestas en marcha que yo conozco, una de ellas de un partido que demuestra que esa acogida es verdad. Y es verdad también que Pedro Sánchez ha tenido bastantes aciertos y un par de errores. Este Radio Televisión Española es, sin duda, uno. El de las manos, las gafas, la perra tronca, o como se llame, la perra de la turca, y no sé qué, es otro. Pero son errores, ya os digo, ¿a quién se atribuyen esos errores? ¿Qué? Venga. Y también que sale muy redondo. Pero el de las manos, según mi información, al secretario de Estado de Comunicación. No lo creo. Creo que tenga según la información que tengo, eso fue ideita del secretario de Estado de Comunicación. Yo me fío, pues que no ande que se ha llevado, por cierto, una gran bronca por eso. Pues eso si lo dices tú será así, pero que no ande pisándole el terreno a Iván Redondo, hombre, que le deje pero Redondo... si en el fondo lo hacen todo a la limón, pero esto de la manicura, la foto de la manicura, en fin. Pues lo siento, porque ya digo que estos compañeros les tengo yo mucho aprecio, pero es que están abrazándolos, oye, de verdad, abrazándolos. Pero no van a serlo. Ya que he dicho yo lo de los Reyes ayer en Gerona, ¿qué pozo deja todo la presencia de los Reyes del Rey en Gerona, Rafa? En tu tierra, en Gerona. Lo primero, y en fin, aprovechando que hemos nombrado al ministro Pedro Duque, se le ha notado la bisoñez en el acto.
Fijaos hoy mismo, pobre, ha llegado con las manos en los bolsillos, le han tenido que explicar, en fin, curso acelerado de protocolo, se metía en medio de las fotografías. Por otra parte, se ve que ha sido muy próximo con los premiados y, en fin, la gente le agradece que es una persona directa y franca, pero vaya, que se le ha notado que era un novato. ¿Qué pozo deja la visita? Pues yo creo que deja la sensación de que un pulso a la monarquía es una cosa muy seria y que no es fácil ganárselo, y que al final hoy se han celebrado la entrega de los premios, ayer la cena de gala, y que a pesar de los intentos de los CDRs y de montar una movilización, pues eran poco más de 20 los que estaban hoy cerca de Caldes de Malavella, donde se han entregado estos premios, y ayer pues unos poquitos más en Vilabrerech, en la cena, etcétera, etcétera. Pero el rey ha tenido muy claro que era la ocasión de hablar de reconciliación, que es lo que hace la Fundación, de hablar de futuro, y que no se va a achatar por un pulso. Y ha dicho que en el 2019, cuando se cumplirán 10 años ya de estos premios, va a darle una proyección internacional y se va a sumar un premio internacional. Yo creo que ha sido, en fin, una ocasión para demostrar que efectivamente el pulso del independentismo existe, pero que no es mayoritario en el conjunto de la sociedad catalana, ni aquello que algunos dicen en Gerona, ahí en el extremo, en el noreste. He oído yo, ¿me permites? Sí, claro que sí, Fernando. He oído yo, Rafa, en el entorno del rey, he oído alguna voz de disgusto que decía, no debería haber ido en estas circunstancias, el rey no debería haber ido. Digo, lo he oído, no sé qué opinar, sí. no sé qué opinar, te digo la verdad, pero sí lo he oído. Pero fíjate que en sus discursos él lo que hace es reivindicar no solo el haber ido, sino la presencia de la Fundación, sí. El poder reivindicar ese nexo de la corona, pues bueno, con Cataluña a través de las figuras del señor de Montblanc, de Príncipe de Gerona, que es un título asociado pues a la persona que va a heredar el trono, igual que el de Príncipe o Princesa de Asturias. Y yo creo que el rey tiene muy claro que esta es una reivindicación que tiene que mantener muy alto. Y oye, y no sabíamos cómo iba a terminar esto, que la amenaza era muy fuerte. Y al final ha pasado, o sea, la noticia es que no ha habido noticia. Pero no sé si en un salón de bodas y banquetes, te digo la verdad, porque esto, en fin, bueno, que el rey no puede estar en un ayuntamiento de su territorio, me parece. Fernando, hay cosas que se han hecho muy mal. La Fundación Princesa de Gerona no tiene director de comunicación porque el último se fue corriendo a sumarse al gobierno de Puigdemont y irse de jefe de comunicación en fin, en una embajada de estas en Croacia. Hay que decir que hay cosas que se han hecho mal, pero a pesar de todo, el embate, el rey no lo piensa aceptar y va a plantar cara, y esto se ha demostrado estos 2 días. Me quedan 2 minutos para las primarias del PP, Jáuregui, a ver, apuntes. Bueno, primarias del PP, mi sensación, está habiendo encuestas sobre la marcha, es decir, encuestas los 67.000 sobre el terreno. ¿Qué van a votar? 67.706, me parece que son. No, perdón, 66.706. 706, eso es. 7,6% de lo que dicen que tienen. Avanza Casado, retrocede Cospedal, diría yo, a pesar de que Cospedal controla el aparato. Ya. Lo controla. ¿Y sabes, Santa María, qué te sale? Me sale poco. Sale poco. A mí me sale poco. Ya. Pero bueno, quiero decir, estamos hablando de unas encuestas que valen lo que valen, sí, que claro. son lo que te cuentan los seguidores de uno y otro y otra, sí. Sobre el terreno. Los otros dos yo creo que han dejado de contar. A mí no me extrañaría, por ejemplo, que uno de ellos se sumase a Casado. García Hernández. Sí. García Hernández. El famoso Joserra. Sí, el número 2 por Ávila, el Casado es el número 1, que llamó a Casado diciendo me presento. Y dice, muy bien, y a las 48 horas Casado se presentó. Él. Sobre las encuestas, Juan Pablo, ¿me dejas efectivamente, sumar un apunte? Sí. Pues alguien que está haciendo campaña me decía, si alguien se piensa que esto son unas elecciones al uso y se mira las encuestas entrando en un despacho, se equivoca. Esto es un universo de 67.000 personas, es una ciudad mediana y esto es un puerta a puerta intensivo. Y algún candidato que lo ha entendido muy bien y no se mira esto los toros desde la barrera y está haciendo el trabajo. ¿Te un candidato, has dicho, candidato? ¿Te refieres a Casado? Sí, he dicho candidato. Sí. Yo también lo creo. Hay en Cataluña que dicen... tus fuentes, porque en Cataluña el asunto es peculiar, ¿no? El asunto es extremadamente peculiar porque históricamente... ¿Será la fuente porque solo queda uno? Históricamente se había asociado el Partido Popular en Cataluña precisamente a la Secretaría General y en estos momentos Pablo Casado arrasa. Déjalo ahí. Esa es la impresión que yo tengo. Déjalo ahí. Oye, a lo de sí, para ser viernes... Oye, y perdona. Confidencial, Jáuregui. Perdona, he dicho arrasa, no, quería decir que está avanzando. No, arrasar, se te ha entendido todo, Jáuregui. Oye, que te vaya bien, Jáuregui. Que vamos a ganar. Exactamente. No sé quiénes, pero vamos a ganar. Ya lo pues los rusos no te fastidia. Adiós, Jáuregui, cuídate. Adiós de Ribot, de Barcelona. A ganar. Adiós, Buenas tardes. Adiós.
Colmenarejo. La Linterna. COPE. Estar informado. Pues tú dirás, Ignacio Camacho. Al gabinete de Sánchez se le está viendo el cartón de su verdadero proyecto, que es el de sustituir el bloque constitucional por un nuevo consenso con los nacionalistas y Podemos. Ese es el sentido de la deferencia con el PNV, de la transigencia con los desplantes de Torra, de la rápida implementación del acercamiento de presos. No se trata solo de gestos, ni siquiera de que los votos de la moción de censura tuviesen un obvio precio, sino de tejer complicidades con vistas a una alianza de plazo medio, un bloque estratégico que pueda articular una futura mayoría de gobierno. Por ahora estamos en fase de tanteo, pero el presidente explora posibilidades frente a un centro-derecha sumido en el desconcierto, una oposición descolocada y envuelta en un debate interno a la que están dibujando un nuevo mapa político sin que ofrezca otra respuesta que el silencio. Y hablamos a esta hora en La Linterna de ciencia, salud y bioética, ciencia y conciencia, el comentario de César Nombela. El organismo humano sano alberga trillones de células microbianas. Tenemos más células de microbios que células propias. Constituyen la microbiota humana, compuesta por cientos de especies de bacterias y otros microbios que viven en el intestino, en la boca o en la piel. Nuestra vida sería imposible sin la microbiota. Nos ayuda a digerir y asimilar los alimentos y a deshacernos de productos tóxicos. La microbiota se altera en muchas enfermedades. Su normalización puede contribuir a la curación. Además, refleja nuestra individualidad. El microbioma humano, es decir, los genes a través de los que conocemos a nuestra microbiota, es parte de nuestro propio genoma. Los avances más actuales aportan conocimiento fundamental sobre nuestros microbios, que será útil en poco tiempo para tratar enfermedades. El yo soy yo y mis microbios será una afirmación útil para la salud y su mantenimiento. Sigue encendida la luz de la linterna y a esta hora, como cada viernes, ilumina al bueno, al feo y al malo del panorama nacional. Apuntes de la semana política con Jorge Bustos. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Juan Pablo. A medida que el sanchismo va dando sus primeros pasos, empezamos a descubrir que no camina del todo recto, como si en vez de utilizar los pies estuviera andando con las manos, esas manos icónicas de Sánchez, que enamoran al community manager de Moncloa y que amenazan con convertir lo que queda de legislatura en una mera manicura. Un mes le ha bastado al presidente para enseñar la patita ideológica, desde la recuperación del guerracivilismo hasta el anuncio de una ofensiva fiscal. Pero lo más grave es su fulminante operación de desmontaje de los consensos de Estado en materia antiterrorista y en política territorial frente al golpismo catalán. Vayamos por partes y empecemos por el episodio americano que ha revelado el regreso letal del talante zapaterino a la Moncloa. Y en el que tuvo especial protagonismo Pedro Morenes, el exministro de Defensa con el PP, que es el bueno de la semana. El todavía embajador de España en Washington cumplió exactamente con el cometido para el que le pagamos el sueldo: representar a los españoles en el extranjero y refutar con exquisita educación las mentiras de la propaganda hispanófoba que expectoró su predecesor en la tribuna, el señor de las bestias, don Joaquín Torra, la clase de mente fanatizada que reacciona ante un puñado de verdades como la niña del exorcista ante el agua bendita. El ministro Borrell, en quien tanto confiamos todavía, salió en defensa de su embajador. Pero el jefe de Borrell, Sánchez, en quien hace mucho tiempo que dejamos de confiar, salió a decir que bueno, que en España no hay presos políticos, pero que mejor no decirlo mucho porque él no ha venido aquí a confrontar, como según él hacía el PP. Sánchez no dice eso porque tenga que pagar la factura de sus apoyos separatistas en la moción, que también, sino porque tiene que pagarles el alquiler cada día de su estancia en Moncloa. El problema es que el precio que ponen quienes le hicieron presidente es la ruptura de España, y ni siquiera Sánchez puede pagar ese precio, no porque no quiera, sino porque la Constitución no le deja. Así que vuelven a echarnos la película del talante, que ya la hemos visto, y que acaba con los presuntos apaciguados echados al monte y con el constitucionalismo fracturado por la enésima deserción del PSOE. Aclarado el bueno, Morenés, vayamos con el feo, que le toca esta vez a Fernando Grande Marlaska. Al ministro del Interior le toca bailar con la más fea, que es el acercamiento de los presos etarras, una demanda histórica de otros socios de censura de Sánchez, esta vez el PNV y Bildu. Marlaska les prometió a las víctimas de ETA que no habría un acercamiento general de terroristas, sino un examen individualizado. Pero el jefe de Marlaska es el mismo que el de Borrell, sí. O sea, Sánchez, o las manos de Sánchez, que hacen trucos inconfesables por debajo de la mesa. El Mundo informó hoy de un vergonzoso pacto entre el PNV de Ortúzar y el Partido Socialista de Euskadi de Idoia Mendia.
para explorar la progresión de grado de los etarras, además del acercamiento. Es decir, para ver si Interior, que tiene esa competencia, puede concederle el segundo grado al etarra que tiene el primero y el tercer grado al que tiene el segundo. Ajá. O sea, un escándalo, una vergüenza, una broma macabra en la cara de las víctimas. ¿Tragará Marlaska, antaño juez implacable de Otegi y sus amigos, con semejante indecencia? Ahí queremos verle, don Fernando. Y para finalizar, vayamos ya con el malo, que esta semana no podía ser otro que Jorge Fernández, el presidente socialista de la Diputación de Valencia. Y al que el presidente Chimo Puig intentó sostener hasta el último momento, muchas horas después de que la UDEF le hubiera detenido. ¿Pero qué pasa en Valencia, Juan Pablo? El joven alcalde de Onteniente y expresidente de Diputación llegó al poder aupado por el rimbombante pacto regenerador del Botánico. Pero más que un jardín, parece que han sembrado la misma escombrera que sus predecesores peperos. El tal Fernández ni siquiera ha cumplido los 40 y podrá contar a sus nietos que no rompió la cadena sucesoria de la corrupción levantina, sino que solo fue un eslabón de otro color. El socialismo valenciano y Compromís ya saben lo que es tener detenidos por corrupción, pero todavía no saben lo que es protagonizar a diario las tertulias de las teles con los reporteros carroñeros a las puertas de las viviendas particulares. Se conoce, Juan Pablo, que la mierda de la izquierda huele mejor. El bueno, el feo y el malo. La crónica política de la semana, los apuntes de Jorge Bustos. Hasta el próximo día, Jorge. Buen fin de semana, que te vaya bien. Buen fin de Juan Pablo. Y a esta hora de los viernes enfocamos también nuestra linterna a la situación internacional para conocer las claves de cuestiones que, por supuesto, también nos afectan, con la ayuda de Javier Fernández Arribas. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Y de Iñaki Gil. ¿Qué tal, Iñaki? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Acuerdo de mínimos para salvar los muebles en el Consejo Europeo. ¿Es suficiente? ¿Es un parche? ¿No había otra opción, Javier, Iñaki? Hay muchos intereses en juego, por mucho que países del este o incluso el nuevo gobierno italiano se quejen de lo que es el problema de la inmigración, un problema que, por cierto, ha caído un 96% este año, han entrado 46.000 inmigrantes, cuando, por ejemplo, en el año 2015, que fue el año realmente preocupante con los refugiados de Siria, había más de 1 millón deambulando por Europa. Bueno, los intereses son tan importantes para todos que, por mucho que tensen la cuerda, al final les interesa y mucho que el club de los 28 continúe. Lo único que sí es cierto que ha llegado la hora de que, para evitar que esos populistas, esos nacionalistas en muchos países sigan adelante y consigan más poder, creo que hay que tomar decisiones. Ya veremos si son las adecuadas o no, pero sí tomar el toro por los cuernos y afrontar de una vez dentro de lo que es la reforma de la Unión Europea, que eso hay que verlo. Todo esto es un elemento más de lo que es la gran reforma que con el Brexit necesita la Unión Europea. Iñaki, el acuerdo de mínimos, a ver. El acuerdo de mínimos, efectivamente, ¿es suficiente? ¿Es un parche? Pues yo creo que es todo un poco, pero realmente es que no había otra opción. Y esto, que yo soy posibilista, además de europeo, ¿no? Y realmente es lo que más se podía conseguir, porque aunque es verdad, como decía Javier, que han bajado notoriamente las llegadas de los inmigrantes, aunque lo que no ha bajado es la preocupación de la gente. En el último Eurobarómetro de la Unión Europea, que mide a la pregunta de cuáles son los problemas más importantes de la Unión, en 21 estados de los 28 la inmigración era la mayor preocupación. Y de los otros 7, 6 lo ponían como segundo problema, entre ellos España. Solo Portugal tiene menos miedo a la inmigración. Entonces, eso tiene también unas consecuencias políticas, porque al grupo de duros, que normalmente que son los que echaron para abajo el anterior acuerdo porque se negaron a aceptar las cuotas de inmigrantes que les tocaban, es decir, el grupo de Visegrado, que integran Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia, en los últimos tiempos se han venido uniendo una serie de países como Austria, como Eslovenia y como Italia, que tienen gobiernos populistas que han llegado al poder gracias al agitar el espantajo del miedo al otro, del miedo a la inmigración. Entonces, ¿se ha conseguido un acuerdo de mínimos? Sí, es verdad, es poco, pero creo que puede ser suficiente para salvar a la canciller Merkel, que está acogotada en casa y chantajeada por su ministro del Interior, que es del mismo partido, pero de la rama bávara y notoriamente más carca. Precisamente España consigue que Alemania financie parte de sus esfuerzos para atender a los migrantes. Este tipo de acuerdos, pregunto, ¿no deberían integrarse en el global de la Unión Europea? Porque es un acuerdo bilateral dentro de la Unión Europea. Sí, incluso España acepta traer
inmigrantes que puedan estar en Alemania y a cambio la señora Merkel pues va a facilitar la financiación correspondiente. Yo creo que en este sentido es una mano que España, el nuevo gobierno de Pedro Sánchez, que está claro que está intentando hacer amigos, y más cuando en un tiempo no muy lejano ha criticado y mucho la austeridad de la señora Merkel. ¿Os acordáis que la señora Merkel tenía la culpa de todos los problemas que sufría Europa por su austeridad, etcétera, etcétera? Yo creo que es un acuerdo que le permite a Alemania tener una válvula de escape, pero, insisto, yo creo que el acuerdo tiene que ser global. O sea, la Unión Europea tiene que tener una política con mayúsculas tanto de inmigración como de refugiados, y entonces, bueno, este tipo de acuerdos bilaterales pueden ser, insisto, un parche, pero que en definitiva lo que hay es que impulsar que todos tengan un mismo acuerdo. ¿Qué ibas a decir, Iñaki? Que hay acuerdos bilaterales porque no hay un acuerdo global. Eso es lo que debiera haber, y se ha dado algún paso, por ejemplo, al aumentar la dotación para que la Policía de Fronteras europea pueda ayudar a los países, por ejemplo a Grecia, que tienen una frontera muy difusa y muy permeable, como las islas griegas, ¿no? Es verdad que es un parche, entre otras cosas, porque deja al albur de acuerdos bilaterales, y como en España y con Grecia, ¿quién nos iba a decir? El gobierno de Syriza y el gobierno socialista de España salvando el pellejo de la canciller democristiana Merkel, ¿no? Deja al albur de acuerdos bilaterales la resolución de un problema importante, que es la reabsorción y que es la clave de la exigencia del ministro del Interior bávaro a la canciller Merkel. Es decir, que la gente que ha entrado por un país y se ha registrado, sea Italia o España, luego no pueda ir a Alemania y pedir allí asilo político. Y el acuerdo de Sánchez con Merkel es que los que lleguen a Alemania procedentes de España nos los devolverán y nosotros nos los quedaremos aquí. Esto es importante, sí, realmente muy importante. Y le da la razón a Italia. Luego se deja al albur de futuras negociaciones bilaterales el que este tipo de centros de acogida, que eso es también muy importante, el Consejo de hoy, hay dos acuerdos importantes del Consejo: la creación de centros de acogida europeos en suelo europeo, voluntarios, es decir, que los países quieran, no se impone, efectivamente. Claro, estarán, por ejemplo, en Italia, pero cuando tú llegues allí, inmigrante, no habrás llegado a Italia, habrás llegado a Europa, y allí te dirán si tienes derecho a pedir asilo o no, o si te repatrian. En cualquier caso, no estarás jurídicamente en Italia, sino en un limbo europeo, ¿no? Eso también yo creo que va en la buena dirección, porque no hay forma humana de repartir toda petición de asilo, ¿no? Debiera completarse con una legislación común de asilo y demás. Y la otra parte, que también está sujeta a acuerdos bilaterales y voluntarios, es replicar este sistema de centros de acogida en países terceros, es decir, en el norte de África, bajo la supervisión del Alto Comisario de los Refugiados para los Refugiados de la ONU o de la Cruz Roja. Veremos en qué acaba esto, ¿eh? Pero sin duda, si no vamos al problema de origen, estaremos poniendo parches. Problema de origen en cuanto a la inmigración, que debería haber una mayor inversión y desarrollo de esos países para que la gente no tenga necesidad, o en conflictos. Por ejemplo, yo llamo la atención de la tensión que se está produciendo ahora mismo en el Mar Rojo, donde está habiendo una serie de pugnas por la hegemonía de la región entre suníes y chiíes. Irán, aliado con países como Turquía o como Qatar, frente a Emiratos Árabes Unidos, que por cierto ha construido ya algunas bases pues una en Eritrea, otra en Yemen, etcétera, y que tienen como punto de posible enfrentamiento el triángulo que forman Egipto con Etiopía y con Sudán, sobre todo por el problema del agua y la construcción de una presa. Hay que ver, porque habría que hacer una diplomacia preventiva, porque si ahí estalla un conflicto vamos a tener un flujo de refugiados, no ya solo de inmigrantes como los tuvimos desde Siria, y la situación va a ser complicada. Por lo tanto, se disipa ese miedo a que la Unión Europea se pueda romper por este asunto. No se rompió por el euro, pero sí por la presión migratoria, Iñaki. De momento se disipa, pero queda un poco en la niebla. Es decir, si Merkel sobrevive al domingo, que es el día en que sus aliados bávaros tienen que ver si este acuerdo es aceptable o no, ya será un gran avance, porque realmente estábamos apurados los demócratas, por así decir, o los liberales, los partidarios de la democracia liberal, frente al acoso del populismo en Italia y en el centro de Norte de Europa, ¿no?
Efectivamente, yo creo que, bueno, hemos salvado los muebles. Es un empate raquítico, un gol al último segundo, ¿no? Pero cualquier otra opción era peor. Sí, además, como le pasó a Alemania, puedes meter un gol en el minuto 94, como hizo Kroos, pero luego en el partido siguiente te quedas fuera. Te quedas fuera si no haces bien los deberes. Yo insisto, romper, yo creo que no se puede romper porque hay muchísimos intereses. La Unión Europea es unos socios y unos aliados que han permitido que después de la Segunda Guerra Mundial en Europa no haya vuelto a producirse una situación como podía haberse dado cuando el conflicto de los Balcanes. Sí. Donde había enfrentamientos, con lo cual yo creo que hay intereses, incluido el Brexit. En el Brexit ahora mismo las negociaciones están estancadas y vamos a ver qué pasa con el Brexit porque a ninguno de los dos le interesa. Queda un minuto, un apunte sobre México, Javier Iñaki, a ver, sobre las elecciones en México. Pues que hay... ¿Puede ganar López Obrador? Sí, las encuestas lo dan y ahí el tema de la inmigración va a ser muy importante. Imaginaros que gana el izquierdista López Obrador, su relación con Donald Trump puede ser complicada, aunque ahí hay otros elementos, la violencia, la corrupción, las grandes desigualdades son causas por las cuales el candidato de la izquierda puede ser vencedor en las elecciones de México. Iñaki. López Obrador es un populista, es un hombre de izquierda, se presenta por tercera vez, es un hombre tenaz, pero si tiene posibilidades de ganar es por el fracaso de Peña Nieto y de otros que le han precedido en dos dosieres fundamentales: el de la violencia que asola México, es decir, la gente está harta de que te maten por la calle, esa es la realidad, y en el de la corrupción. Todo está muy bien criticar ideológicamente al populismo, pero hay que atajar aquellos fenómenos que dañan a la población y lo alimentan y que alimentan el populismo. Exacto. La corrupción y la violencia en el caso de México y de toda Latinoamérica son los factores, son los nidos donde incuba el populismo. Los apuntes de la actualidad internacional al final de la semana con la ayuda de Javier Fernández Arribas, Iñaki Gil, todas las claves las que hemos dado en los últimos minutos a la luz de la linterna. Adiós, Javier Fernández Arribas, hasta la próxima. Buenas noches a todos. Adiós, Iñaki Gil, hasta la próxima. Adiós, buenas noches a todos. Y el equipo económico de este último viernes de 2018, viernes de junio, quiero decir, último viernes de junio. ¿Qué tal, Pedro Fraile? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí, a pesar del calor. A pesar del calor. ¿Pero te has puesto ya la chaqueta de verano? Ya, no, es mi pijama. Yo aquí vengo con pijama. ¿Qué tal, Fernando Méndez Guisate, profesor? ¿Cómo llevas el 29 de junio? ¿Lo llevas bien? Pues muy bien. San Pedro y San Pablo. Felicidades a ambos en lo que os corresponda. Yo tengo un 50%. Por eso. En lo que os corresponde. Y Pedro tiene el 100%. El 100%. Y santos, los nuestros son... Exactamente. Pata negra. Oye, te advierto que el mío no es manco, ¿eh? San Fernando no fue manco. Sí, ni San Joaquín. Político y San Joaquín tampoco. ¿Qué tal, Joaquín, mis manos? Aquí estamos. Recordamos, Joaquín, qué ha pasado en la economía. Mira, el gobierno ha dejado caer de nuevo su intención de subir los impuestos por si quedaba alguna duda. Este viernes lo ha deslizado el propio presidente, Pedro Sánchez, que es necesario abrir un debate en nuestro país sobre una fiscalidad justa, tal cual, fiscalidad justa. El objetivo del Ejecutivo es tener, dice, un sistema tributario de primera para mantener un estado del bienestar de primera. ¿Queremos tener un sistema fiscal de tercera para tener un estado del bienestar de primera? No es posible. ¿O queremos tener unos ingresos fiscales de primera para tener un estado del bienestar de primera? Eso es lo que quiere el Gobierno de España. Por tanto, si me habla de solamente un impuesto, pues lógicamente puede ser llamativo, noticiable, pero aquí de lo que estamos hablando es de si abrimos o no abrimos en nuestro país un debate sobre la fiscalidad justa. Ese impuesto al que se refería Pedro Sánchez es el que prepara el Ejecutivo para el diésel. Hoy precisamente se ha iniciado la operación salida y lo hace con los precios más caros de los carburantes en 4 años. Han arrancado además ya las rebajas de verano. Esta vez no han esperado al tradicional 1 de julio. Había visto en plan lo que estaba rebajado antes de hace una semana y tal, y vine a por ello básicamente. Hemos venido un poco pues a mirar y a ver qué había. Sí, me parece que las rebajas que valen la pena son las de finales de temporada. Sí, voy de rebajas, sí, pero no para mí. Estoy buscando algo para la señora, a ver si lo encuentro ahí rápidamente. Voy a tiro hecho, así que si está bien y si no, pues mala suerte. Ha sido una primavera floja por el mal tiempo, por eso todos, hasta los grandes del sector textil, han adelantado el calendario. El pequeño comercio espera salvar la temporada. Estamos muy esperanzados en que sea una campaña este año buena, por lo menos en el inicio. Llevamos 3 meses que prácticamente no se ha vendido absolutamente nada por la climatología. Tenemos las tiendas llenas, abarrotadas de mercancía y desde luego van a ser unas rebajas muy agresivas. Muchos comercios van a empezar con unas rebajas del orden del 40-50%. Es lo que
nos ha contado Pedro Campo, que es vicepresidente de la Confederación Española de Comercio, que insiste en que hay que volver a una práctica ordenada de las rebajas, algo que parece cada vez más complicado con el negocio online. Ahora lo analizáis. Del día hay que quedarse además con los datos de vivienda que confirman las subidas. Según la última estadística de TINSA, el precio medio por metro cuadrado se incrementa más de un 6% en tasa interanual en el conjunto de España y ya del 18% en ciudades como Madrid. También del Consejo de Ministros, porque han salido varios nombramientos ya anunciados. Isaías Tabuas es el nuevo presidente de Renfe. Isabel Pardo de Vera se convierte en la primera mujer al frente de ADIF, del gestor de infraestructuras ferroviarias. Hemos hablado, por otro lado, con la presidenta de Hispasat, Elena Pisonero. Ha organizado unas importantes jornadas en Santander. Asegura que la empresa, que el sector aeroespacial gozan de buena salud, pero avisa, la transformación va demasiado rápido y hay que estar preparados. Yo lo que me preocupa es que no seamos víctimas de nuestro éxito, ¿no? De haber generado esa conectividad a nivel global para no ser capaces de gestionarla, ¿no? Que no se nos adelanten otros que construyen sobre esa infraestructura, ¿no? Y que nos adelantemos. Goza de salud, tenemos solvencia, pero nunca hay que dormirse en los laureles y las cosas van más rápidas que nunca y por eso tenemos que construir el futuro antes de que se acabe el presente. Hispasat tiene ahora mismo 11 satélites funcionando ahí arriba. En la bolsa, el IBEX ha cerrado la jornada en positivo. También cierra un buen mes de junio con un incremento del 1,7%. Aquí estamos en la reunión del equipo económico de la Linterna con Pedro Fraile, Fernando Méndez Ibisate, Joaquín Midmanos. Profesor Fraile, ¿la teoría económica que dice de las rebajas en la era de Internet se pueden regular? No, la teoría económica es clarísima, hay unanimidad sobre ello, y es que cualquier intento de regular los precios conduce a la melancolía, ¿no? A la melancolía. Y esto es lo que quieren las asociaciones de ¿cuáles son esta vez los que lo quieren? La Confederación Española de Comercio. Sí. Quieren regular los precios, o sea, quieren que no haya competencia. Y que es lo que vienen queriendo en los últimos 2.500, 3.000 años. Los empresarios cuando se reúnen y piden cosas al gobierno. Que no haya competencia. Y claro, lo que los ciudadanos deberíamos de hacer es oponernos completamente a esa maniobra. Con o sin Internet, las rebajas deberían de ser... Primero, deberíamos de dejar de llamarlo rebajas. ¿Qué es eso? Como una especie de orden ministerial. No. La flexibilidad de precios a la baja tiene que ser algo desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre y que lo haga quien quiera, cuando quiera y sobre los productos que quieran. Así que deberíamos oponernos. Cuidado que ahora hay peligro, porque la mano reguladora del nuevo gabinete está buscando sitios por donde entrar, ¿no? Y sería peligroso volver a dar marcha atrás restringiendo la autonomía en la competencia. Yo, desde luego, me parece un grave error. ¿Y a ti, Fernando? Poco que añadir, porque creo que es verdad que la libertad en la decisión del individuo y de las empresas en concreto respecto a los precios debe de ser total. Y cuando hay alguien que se mosquea diciendo, no, es que están vendiendo, haciendo dumping por debajo de los costes para expulsar a gente. Bueno, si lo pueden aguantar, a ver cuánto lo aguantan. Haz tú lo mismo. No creo que en un sistema de cierta competencia con regulación legal, no estoy hablando nunca de hacer cosas ilegales, es decir, disminuir costes de forma ilegal para que tú puedas ofrecer precios soterradamente más bajos, etcétera, dentro de marcos legales normales, habituales, que se estipulan en todas las democracias. Uh-huh. Yo creo que el empresario debería de poder decidir qué ofrece, cómo lo ofrece, a qué precio lo ofrece y cuánto quiere ofrecer y punto, y avisarlo. Oiga, que del día tal al día cual de abril, no hace falta ni que sea Semana Santa ni que sea tal, voy a poner tales productos a un precio. Esto se ha facilitado mucho, evidentemente la tecnología abre mucho. En el teléfono, claro, la tecnología constantemente. Incluso pinchas páginas de cualquier otra cosa, por ejemplo de información, y de repente ¡pum!, te sale al lado una cosa que llaman, ¿cómo se llama? Banner. Un banner que dice,
del tal al cual rebajas en no sé qué sitio. Alimentación, le ofrecemos productos de no sé dónde a tales precios. Bueno, pues es que esto, la tecnología lo que tiene de bueno es que derrumba barreras construidas artificialmente. Permite ese derrumbe y, por tanto, derrumba oligopolios y monopolios. Cerramos una semana marcada por el acuerdo salarial, por la aprobación de los presupuestos generales del Estado de este año, los presupuestos generales del PP, que va a manejar el PSOE. Una semana en la que el gobierno, Joaquín, ha empezado a enseñar ya la patita seriamente con la subida de impuestos. Sí. El último ha sido el presidente del gobierno, lo hemos escuchado hace un momento hablando de lo que él llama fiscalidad justa. Esta semana la ministra de Hacienda se refería a una fiscalidad del siglo XXI. Veremos de qué se trata. De momento ha citado lo medioambiental, lo tecnológico, en definitiva es la forma que tiene de decir que van a freír a los Google o Amazon, eso ya estaba previsto con el Partido Popular, pero también se van a sacar del cajón los llamados impuestos verdes, por ejemplo, la idea de equiparar los que graban el diésel a los de la gasolina, lo que dispararía el precio del gasóleo, la inflación. Hay más, el plan que maneja el Ejecutivo contemplaría incrementar el IRPF a las rentas más altas, modificar sociedades, todo para ingresar unos 6.500 millones de euros. Se está trabajando en ello, como afirmó ayer la titular de Hacienda, María Jesús Montero. Estamos trabajando en todas las medidas fiscales que acompañarán a los presupuestos del año 2019 y, como dije ayer, de lo que se trata es de hacer una nueva fiscalidad más acoplada, más acorde a la sociedad del siglo XXI. Estamos trabajando en ello y cuando tengamos algún paquete de medidas no os preocupéis que nosotros seremos los primeros en trasladarlo, ¿eh? Están trabajando en la subida de impuestos, va a haber sí o sí en los próximos presupuestos, en los del 19, tasas verdes, tecnológicas, a la banca. Veremos también si hay destope, como aparece, de las cotizaciones sociales. Fiscalidad más acoplada al siglo XXI. En el siglo XVI, ¿cómo lo decían esto, profesor? Bueno, tú que estudias la historia económica. Hay una cosa que resalta. En el siglo y en el XVII, en el XVIII y el XIX. Eran mucho más sinceros. El príncipe entraba con el monarca absoluto, entraba en tu tienda o en tu empresa con la espada en la mano. Con la espada en la mano y te lo confiscaba. Sí. Dame eso, ¿no? Exactamente. La bolsa. Te ponía la espada, la punta de la espada en la garganta y dice, tuvo que haber un acuerdo que vino más tarde, el no taxation without representation. O sea, usted no me pone impuestos a no ser que me permita expresar mi acuerdo con su poder, etcétera, ¿no? Pero esto... De acoplar la fiscalidad al siglo XXI. ¿Qué están diciendo? Porque el mensaje no es muy sutil, ¿no? Sí. Una fiscalidad más justa, más acoplada al siglo XXI. O sea, que la que tenemos ahora... Para un estado del bienestar de primera. Es injusto, ¿no? Claro. A ver si entendemos bien eso. Quiere decirse que el que más obtiene, el que más recompensa obtiene en el mercado, no es por su esfuerzo, ni por su ingenio, ni porque beneficia a otros, sino porque está siendo injusto, ¿no? Es eso. Entonces la fiscalidad viene a equilibrar la balanza de la justicia. Es terrorífico lo que están diciendo, cuidado, porque el mensaje que le llega a la gente es: aquí tenemos una fiscalidad para equilibrar la injusticia del mercado. Ese es el mensaje final. Y eso es de extrema izquierda. Eso es un mensaje antisistema. Supongo que el que lo dice, el que lo ha inventado, no será consciente de todo lo que implica, pero es una bomba ideológica. La fiscalidad es una expresión de la bonomía de la gente que desea vivir en común. Y no tiene nada que ver con la justicia, ni muchísimo menos, ¿no? Así que... Pero el mensaje cala, ¿eh? El mensaje cala, sí. 6.500 millones de euros es lo que pretenden recaudar de más para hacer un sistema de primera. Todo. Lo que hacen 11.500 millones de euros. Ahora te explico. ¿Por qué? Ahora te explico. ¿Ya te salen 5.000 más? Sí. ¿Por qué? Y el lunes eran 18.000. ¿Van a poner un impuesto especial a profesores de universidad que hablan en la COPE en la linterna? No, esos son ingresos. Esos son ingresos, esos 5.000 millones de más son ingresos con los que ya cuenta Sánchez sin tocar nada. A saber, ¿y de dónde salen? Se lo tenían callado los chicos del gobierno anterior, el equipo de Montoro, que de alguna manera estaba dando puertas abiertas a determinadas cosas como desindexar del IPC
las pensiones, es decir, poderlas subir por encima de la tasa de IPC y demás, y otras cuestiones en pensiones que se las daba al PNV para que no le clavase un puñal por la espalda, a pesar de lo cual se lo clavó. Todo eso se lo estaba dando Montoro porque contaba con que ellos habían presupuestado en 2018 por encima de los gastos en intereses de la deuda. Los gastos en intereses de la deuda están presupuestados por 31.000 millones y la propia IREF ha dicho que esperan que debido a la prolongación de la política monetaria por parte del Banco Central Europeo de intereses bajos el gasto sean 26.000 millones, con lo cual Zapatero cuenta con 5.000 millones. ¿Zapatero? Perdón. Sánchez. ¿Y ese lapsus? Se me ha ido. Profesor? No, prometo que no ha sido intencionado. No, sí, ya está bien. Perdón, Sánchez. ¿Estás en 2008 otra vez? Pues es que estamos retornando. No sé. Recupérate. Bueno, sí, perdón. Más gasto. Es que decía Sánchez lo de la injusticia. Lo que es injusto es tener unos políticos como los que tenemos que nos toman por tontos continuamente. Entonces, a ver, justicia. Bueno, más gasto tiene esos 5.000 millones, con lo cual puede él hacer cosas y seguir prometiendo cosas que ha contado. De hecho, lo de las pensiones y demás, me parece que le dejan todavía 1.900 millones, unos 2.000 millones, se gasta unos 3.100 en pensiones, en las cosas que ha prometido y demás, en las subidas, y le quedan unos 2.000 millones todavía de esos 5.000 para poder manejarlos a su antojo. A más, él ahora quiere recaudar 6.000 y pico millones. Yo creo que durante 2018 la gente puede estar tranquila. Es decir, nos quedan 6 meses por delante. Esos 6 meses la gente puede estar tranquila porque las medidas que quiere tomar en muchos aspectos sobre quitar lo de los cargos de las farmacias, o sea, esos mayores gastos que supone lo de las autopistas, todo ese tipo de cuestiones, tardan. No se van a poder hacer de la noche a la mañana. Hay un agosto por medio, la gente se va de vacaciones, los políticos también. Y entonces nos ponemos en septiembre, octubre, luego van a tener que plantear el nuevo presupuesto. Será más acelerado. Entonces, todas estas medidas, 2018 la gente... fiscalidad irían los presupuestos del 19. Pero, claro, pero 2018 la gente tiene 6 meses para acoplar sus decisiones de gasto, inversión y ahorro para que no les quiten en demasía. Y la gente no es tonta y lo hace, y lo hará. Entre ellas las empresas, y entre ellas, porque si creemos que todo esto, más impuestos a los bancos, más impuestos a las tecnológicas, más impuestos a no afecta ni a la actividad ni al empleo, pues es que somos unos ilusos. Y yo no creo que ni nuestros políticos ni la gente sean unos ilusos. Y a más, añadiendo lo de la justicia. Si la justicia va porque los españoles en general pagan pocos impuestos, dado que la presión fiscal es todavía muy baja, tiene que tener en cuenta que aquí siempre hemos hablado de lo que se llama esfuerzo fiscal. Hay un dato que se suele dar, que es el día de la liberación fiscal del español medio. Ha sido esta semana. Claro. 177 esta semana, dependiendo de las comunidades, hay algunas que hasta primeros de julio no salen, ¿vale? Eso significa aproximadamente, unos por otros, medio año ganando dinero promedio para pagar impuestos. Luego nuestra carga impositiva es un 50% en términos de verdad, ¿vale? Eso como poco, o por lo menos es lo que siente el empleado español, gane 1.000 o gane 3.000 euros al mes en bruto, ¿vale? O gane 20.000, me da igual, eso es lo que siente. Normalmente además el que gana 20.000 siente más, ojo, porque hay una progresividad excesiva, incluida en impuestos indirectos, que no debiera de haber. Por tanto, ¿qué es justo para el señor Sánchez? Que sigamos trabajando no medio año, sino 2/3 del año, para que él y sus chicos, o los chicos de Montoro, o los chicos que sean, o de los chicos de Montero, decidan en qué diantres deben ellos de gastar las cosas para hacer obras públicas que, como hemos visto, luego hay informes que dicen que no son
tan eficientes ni tan no sé qué y que han salido pues costosas. No solo digo por lo reciente que ha sido de la Unión Europea, lo digo porque ha habido informes, no sé si ha sido de geógrafos o geólogos españoles que se han metido no solamente con el AVE, se han metido también con las famosas desaladoras, con las autopistas, con aeropuertos, con las autopistas, con un montón con autovías, con un montón de cosas que demuestran la cantidad ingente de nuestro esfuerzo, de nuestro ingenio, de nuestro trabajo, de nuestra tarea, que se lo quitamos a nosotros y a nuestras familias para dárselo a esos señores para que hagan eso. Esto parece muy justo y todo muy bueno y estupendo, porque yo tengo corazón y no soy de los que creo que no haya que atender a todo el mundo, pero cuidado, estas cosas tienen repercusiones y cuando nos queramos dar cuenta, a lo mejor es tarde. Pues cuéntalo del informe de la Unión Europea que ha sido noticia esta semana, el informe que firma el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, que no deja nada bien al AVE. Recuerda, Joaquín, que dice el documento. Sí, era un documento bastante demoledor. Básicamente calificaba al AVE de caro, político, sin pasajeros. Los auditores comunitarios analizan en concreto la situación de la alta velocidad en 6 países y España, lo decías, no sale bien parada. Primero, porque lamenta que la planificación que se ha hecho del AVE en España respondía a consideraciones políticas. Segundo, porque no se ha recurrido al análisis coste-beneficio para sustentar una toma de decisiones rentable. Denuncia los sobrecostes en las líneas de casi el 40% en la que va entre Madrid y Barcelona. Ni la velocidad ni el número de pasajeros, afirma, cubre las expectativas. Nuestro país, se recuerda, ha recibido el 47% de los fondos comunitarios desde el año 2000. Lo que ha dicho el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea ya lo avisó en su día FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. El AVE dijo no es rentable, la demanda no será suficiente para recuperar la inversión. ¿Y vas a decir, Pedro? Sí, este es un antiquísimo debate, el papel de los ferrocarriles en el desarrollo. De hecho, hay un debate centrado en la historia económica y no económica, política y en la historia total de los Estados Unidos en el siglo XIX en función de la construcción de ferrocarriles. Y ahí, esto nació en los años 60, se han ido destilando muchísimos argumentos sobre fundamentalmente las externalidades del ferrocarril, es decir, los efectos no cuantificados de la actividad ferroviaria sobre el resto de la economía, de la integración del territorio y todo lo demás. Lo digo porque, estando de acuerdo con todo lo que ha dicho Fernando antes sobre el derroche en las infraestructuras, que es cierto, sin embargo, a la hora de hablar de inversiones ferroviarias, sobre todo en un país tan endiabladamente difícil como es el español, que no tiene nada, absolutamente nada que ver con el resto de Europa, tiene mucho más que ver con los Balcanes que con Europa occidental. Yo, a la hora de calibrar el impacto completo, no directo, sino indirecto y indirecto del ferrocarril sobre la actividad económica en España a largo plazo, me lo pensaría 2 veces, porque el análisis coste-beneficio tiene que ser muy cuidadosamente hecho. Yo también me doy cuenta del peligro que corren las inversiones del AVE en ser caprichosas, pero no olvidemos que somos un país todavía en proceso de integración geográfica, que ningún otro país europeo lo tiene todavía. Uh-huh. Y tenemos más kilómetros de AVE que nadie, salvo China. Sí, pero nos faltan. Faltan ponerlos en el sitio adecuado, ¿quieres decir? Sí, y no sabemos cuáles son los sitios adecuados, pero el negarnos a extenderlo porque es caro es un argumento a tener en cuenta, pero siempre en comparación con otras posibles inversiones. Por ejemplo, con aeropuertos. Eso es. Vacíos. Eso es. Bueno, o no vacíos. Es decir, pero que es un debate que no deberíamos de abandonar de manera fácil. Digo. Fernando, añade algo de esto. A ver, yo siempre he sido bastante reticente al asunto del AVE por el asunto de los costes fijos. Es decir,
cuando aquí se aplaudía con las orejas diciendo ya, el AVE ya es rentable, porque ya paga los costes variables. Es decir, de poner un tren en marcha, pagar a la tripulación del tren, no sé qué tal, pero todavía los costes fijos... los costes fijos son, por ejemplo... El mantenimiento es muy alto, Pues todo el mantenimiento, la vía, catenarias, estar continuamente repasando, revisando, y luego la remodelación y transformación a mejora tecnológica y tal de los propios convoys y de las locomotoras y de los convoys, ¿no? Y que haya volumen de pasajeros, eso es para alimentar eso. Y hay en líneas que sí son rentables respecto al coste variable, pero no respecto al coste fijo, o cubren una parte nimia algunas épocas del año el coste fijo, muy poquito. Siempre he sido, decía, remiso a eso, pero entiendo el argumento que ha dado Pedro, que no es la primera vez que los pone en esta mesa. Y como lo entiendo, es verdad, entiendo también que hay una serie de beneficios y demás que no suelen ser considerados dentro de esa obra pública concreta que es el AVE, que deberían de ser considerados y a lo mejor aproximan bastante más costes a ingresos. Pero lo que yo hablo es sobre el conjunto de las obras públicas y sobre la tenencia por parte del Estado de empresas públicas. Ese magma que no ha sido capaz de remover ni la UCD, ni el gobierno de Felipe González, ni ninguno tampoco de los del PP, evidentemente, por supuesto, no Rodríguez Zapatero ni Sánchez, que lo ven con muy buenos ojos, y es más, posiblemente creen que debe de haber más. Eso es a lo que yo voy, porque posiblemente todo el dinero gastado, no ya en el plan E, ni no sé qué, en las desaladoras, por ejemplo, todo el dinero gastado en una serie de aeropuertos en un país que no tiene el tamaño ni la dimensión de Estados Unidos o de Canadá y tal, que no tiene a lo mejor mucho sentido unir provincias, Santander con Almería, no lo sé, que me perdonen, no estoy diciendo puntos con posiblemente pocos pasajeros. En términos aeroportuarios, a lo mejor haber gastado en dobles vías, unas para transporte de pasajeros, otra para transportes de mercancías más baratas que las propias carreteras, haber mejorado las propias carreteras, las vías de carretera, que es hoy por hoy el lugar por donde todavía sigue circulando la mayor parte de la distribución del comercio, de la reposición de piezas, etcétera, ¿no? Pues a lo mejor hay inversiones mucho más mejor hechas y más productivas que otras. Y en este país llevamos, ¿desde qué siglo? No lo sé. Desde hace muchos siglos gastando estúpidamente. 19, ¿no? Pero luego, además, es más, una de las cosas que marca este informe es que hasta los trazados de las propias líneas de vías del AVE se han hecho de forma ineficiente. Es decir, la forma de unir Madrid con no sé dónde o Barcelona con no sé qué han sido ineficientes y más costosas de lo que podrían haber sido de haberse hecho de manera eficiente. Esto es lo que tiene el manejo público de los dineros. El informe, este informe es de la Unión Europea. Sí. Todo esto que estábamos aquí recordando y analizando. Insisto, más lo de los geólogos o geógrafos, los geógrafos. No infravaloréis la ignorancia que la gente en Bruselas tiene sobre España y su realidad geográfica y la vida del día a día. Sobre todo porque pone dinero. Pero a la hora de valorar, a la hora de establecer un sesgo a favor o en contra, cuando un tipo hace un estudio en Bruselas, lo que está pensando es en el Valle del Po y en la llanura que hay entre los campos de golf de Cambridge, en Inglaterra, y Polonia, y en las ondulaciones de Francia. En la península ibérica no lo saben. No saben cómo es el sitio donde vienen a veranear en la Costa Brava. Y es lo único que saben. No saben lo lejos que está Galicia, ni lo que cuesta pasar el Pajares para llegar a Asturias. No lo saben.
Y eso es un sesgo, no saben eso ni muchísimas otras cosas. Y trabas que hay para llegar a Extremadura y a otros sitios, montones. O sea que es completamente... Encuadrémoslo bien. Pero también hagamos bien las cosas. Porque... Por cierto, que hablando de Bruselas y de gasto, recuerdo lo que nos dijo ayer un diputado socialista en los pasillos del Congreso. Había debate de presupuestos a un pequeño grupo de periodistas, que ni de lejos se iba a cumplir este año el objetivo de déficit del 2,2%. Ya lo dan por hecho. Dice, igual bajamos del 3, vamos a ver si bajamos del 3, 2,6. Luego no llegamos al 2,6 de casualidad. 2,8. Pues para eso se han traído una alta funcionaria de la Unión Europea. Para que convenza a Bruselas de que hay que hacer otra cosa. Y al año que viene... Que hay una fórmula más bonita, Solvides, es a través del ciclo. A través del ciclo económico. Del ciclo, eso es. Es decir, no bajarlo nunca. Eso lo decía Zapatero, con la economía sostenible, aquel modelo de economía sostenible. La deuda pública hasta el límite infinito. Al año que viene tampoco, y la desviación, este año es 3,1 y será un 2,8, la desviación será pequeña, pero el año que viene posiblemente llegue a un punto porcentual. Cuidado. ¿Tienes los periódicos de mañana, Joaquín? Los tengo. Pues cuéntalos. Pues mira, sobre ese informe de TINSA que hemos comentado en las noticias, lo recoge Expansión, los pisos suben más de un 18% ya en Madrid, en interanual, es un 6% en el conjunto de España, 18% ya en Madrid. ¿Todos los pisos? Bueno, entiendo que es una media por distritos, pero habrá distritos que suben un 25, otros que suben un 10, pero ya subidas importantes en la capital. Lo que están asombrados es que no es solamente el núcleo tradicional dentro de las capitales, Barcelona, Madrid, empiezan a ser periferias y empiezan a subir a ratios enormes, porque, claro, han subido primero los del centro y ahora los ratios de crecimiento son menores que los de las periferias. Y se van extendiendo. Pero siguen echando la culpa a... los alquileres turísticos. Los alquileres, y a la perversión de unos señores y no sé qué. Vamos a ver, insisto una vez más, el presidente del Idealista.com, que es un señor que está trabajando en eso, que sabe el número de casas que hay en alquiler, etcétera, etcétera, te dice que el porcentaje de casas en alquiler turístico es un porcentaje relativamente pequeño respecto al conjunto del mercado, y el problema es que no se están reponiendo. Mientras están comprando y ha mejorado todo el ciclo económico, no se están reponiendo al mismo nivel ni al mismo ritmo. Bueno, pues sobre otros precios, los de la electricidad en ABC, los precios de la luz en junio, los más caros de este año, ahora que hay que poner el aire acondicionado. En El Economista, el 7% de la exportación en riesgo por la guerra de Trump, y se mira mucho a México este fin de semana en la prensa económica, porque hay elecciones. Leo, por ejemplo, en Expansión, México se la juega en las urnas. El Economista, el triunfo de López Obrador, que es uno de los candidatos, limitará la inversión española en este país. También escribe Rafa Pampillón, nuestro colaborador, mañana en Expansión, en el pulso de la economía sobre este país. Dice que México está entre la espada y la pared. Vamos a ver qué pasa en esas elecciones. Pues hasta aquí la reunión del equipo económico de la Linterna de este viernes 29 de junio. Pedro Fraile, que te vaya muy bien. Muchas gracias y que no se rompa el círculo. Hasta la próxima. Adiós, Fernando Méndez y Bisate, profesor. Adiós, buen fin de semana a todos. No es verdad que vayan a poner un impuesto a profesores de economía que hablan en la Linterna de la cadena COPE. Pues ni lo menciones. No, pues no lo sé. Para que no quites la cara de susto. No lo sé. Adiós, profesor. Cuídate. Adiós, Joaquín Mis Manos. Cuídate. Buen fin de semana. Viene el de la música.